Hola queridas chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía, soy la jefa de la Juventud Femenina de San Luis. Quería agradecerles especialmente a las rectoras del Stabat, a Flor y a Guada por todo el trabajo hecho, a Juli, la subjefa, que las ha acompañado muy amorosamente, y a cada una de ustedes también en especial por unirse y compartir este retiro juntas. Y poder caminar este camino de la pasión unidas a Jesús y a la Mater, y sabiendo que a través de ellos nuestra cruz se hace más liviana. Hoy quería comenzar con una oración para pedirle a la Mater y a Jesús que nos acompañen durante este encuentro y nos bendigan muy especialmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida Mater, querido Jesús, quiero darte las gracias por estar aquí una vez más, por poder compartir este encuentro con las chicas. Te pido que les des las gracias que más necesitan a cada una y que puedas acompañarlas durante este tiempo de cuarentena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen María. Bueno, les tengo que confesar que estoy muy nerviosa. Es la primera vez que hago esto, así que sepan disculpar si no sale como tiene que salir. Bueno, hoy elegí un texto. La verdad que tuve mucha ayuda de las asesoras y hubo un texto en especial que me pareció perfecto para el momento y para la situación actual. Para muchas, si no lo conocen, el padre Kentanit, que es quien escribe este texto, que se llama Fuentes de la Alegría, es el sacerdote fundador del movimiento de Schoenstatt, y casi siempre en sus escritos era muy profético. Él escribió hace muchos años atrás, pero hoy en día uno los lee y es como si él hubiese escrito para el aquí y el ahora, ¿sí? Entonces este texto me llegó de manera especial porque pensando en esto de la pasión y de la resurrección, pensé qué tanto podemos significar de ambos sucesos. Es decir, ¿qué significa para nosotros la pasión? En primer lugar, ¿qué significa para nosotros el que Jesús se haya dado en la cruz, haya muerto en la cruz para salvarnos? Y en principio uno pensaría que tiene un significado no solo espiritual, sino también un significado también terrenal. Jesús pasó primero por mucho dolor, que es creo que lo primero que se nos viene a la mente, mucho dolor, y se hizo hombre abandonando su divinidad para poder vivir en carne propia ese sufrimiento. Pero ese sufrimiento luego en la resurrección se va a transformar en algo totalmente diferente. Se va a transformar en felicidad, en alegría, en esperanza. Que era una de las cuestiones que los discípulos no podían entender, cómo Jesús iba a morir en la cruz y
y todo lo que Jesús había construido hasta ese momento quedaba ahí. Y en realidad no, iba más allá de esa muerte en cruz. Jesús sabía muy bien que el morir en la cruz iba a dar paso a un misterio más grande, que era el misterio de la resurrección. Y si lo trasladamos a este tiempo, pensamos en la esperanza de la venida de Jesús, ¿sí? Estamos pasando un tiempo de pandemia, un tiempo difícil de aislamiento, por ahí de estar lejos de nuestros seres queridos. Y es muy importante ver esta resurrección como una fuente de la alegría, como una fuente de esa alegría que está por venir, de esa esperanza de algo mejor, de algo nuevo, y de algo que va a transformar nuestros corazones. Cuando leí este texto pensaba qué lindo que este aislamiento nos sirva para poder transformar nuestros corazones y vivir sabiendo que hay algo más grande, que detrás de esta cruz que hoy Jesús nos pide que carguemos, hay un regalo todavía más grande. Muchas veces, y lo menciona el Padre, nos dejamos llevar por las tristezas, nos dejamos llevar por el dolor, como así les pasó a los discípulos, dejarse llevar por la tristeza de que Jesús muriera en la cruz. Y eso los llevó a tomar malas decisiones, porque la tristeza también forma parte de nuestra realidad humana. Sí, estamos hechas de alegría y estamos hechas de tristeza, pero la tristeza en especial hay que saber manejarla, saber cómo transformarla en alegría, va a decir el Padre. Que la tristeza no nos inunde, que nuestra vida no sea basada en el dolor y en lo que estamos sufriendo, sino que sea un sufrimiento pasajero que en su momento se va a transformar en una alegría, en un bien mayor. Cuando leía el texto pensaba en Pedro, que muchas veces como discípulo, y como le pasaría a cualquiera de nosotros, no llegaba a entender las enseñanzas de su maestro, pero aún así tenía fe en que eso era lo mejor. Pero especialmente cuando Jesús ora en el huerto, muchas de sus palabras son muy extrañas para Pedro, pero después, cuando Jesús muere, sabe que todo eso que Jesús tuvo que vivir fue para una alegría mayor, y que Jesús en el fondo estaba con ellos, como pasa en este momento, ¿sí? Para nosotros, en este momento de aislamiento, tiene que reflejarse esto: Jesús está acá conmigo, me acompaña, me socorre, y esto nos va a servir para poder encontrar las fuentes de la alegría durante este tiempo y durante todas aquellas cosas que a veces nos hacen sufrir y nos hacen pensar que Jesús no está con nosotros, y en realidad sí lo está, porque Dios permite cada uno de esos sufrimientos para que podamos construir algo mejor. No sé si vieron, pero durante este tiempo de aislamiento hasta la naturaleza fue cambiando, fue mejorando, fue volviendo a la vida. Entonces pensemos que este tiempo de sufrimiento es para eso, para volver a la vida, para volver a vivir, que es lo que nos va a reflejar la Pascua de Resurrección. Pasar de la muerte a la vida, y que la vida reine sobre la muerte. Que no significa que nunca tengamos que estar tristes, para nada. La tristeza, como les dije al principio, es parte de nosotros, pero significa que tenemos que poner como prioridad la alegría y que la tristeza sea pasajera. El Padre va a mencionar en un momento del texto que la tristeza proviene del demonio y que es él el amo de la tristeza.
Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver La Pasión, pueden ver reflejado que en cada momento de dolor el demonio se hace presente. Se hace presente porque quiere que ese dolor crezca en Jesús, pero no lo consigue porque Jesús sabe que lo que le ha pedido el Padre es porque viene algo mejor. Entonces Jesús experimenta ese dolor, porque al hacerse hombre experimenta el dolor propio de los hombres, pero también lo deja pasar. Lo deja pasar y vuelve con alegría a reencontrarse con sus discípulos, con Pedro, y anunciarle a Pedro la buena nueva, que es que ha vuelto a la vida, que es que la vida ha reinado sobre la muerte y que Jesús ha reinado sobre el demonio. Entonces, pensemos que es muy difícil, porque el Padre lo dice, es muy difícil encontrar la fuente de la alegría, pero más difícil es todavía vivir todo el tiempo pensando en la tristeza, pensando en el sufrimiento, pensando en por qué me pasa esto a mí, por qué si yo hago todo bien tengo que cargar con esto. Bueno, porque Dios sabe qué es lo que puedes cargar, que es la cruz que puedes cargar y que ese peso no es más grande que el amor y que el regalo que Dios te tiene preparado. Alguien en su momento, en una charla, dijo una vez que Jesús era como ese papá que le quita algo a su hija, le pide algo, su hija, supónganse un osito de peluche, su hija no quiere dárselo y reniega porque tiene que dárselo, y su papá le dice, bueno, confía en mí, porque si yo te pido esto, te pido este osito, es por algo. Entonces esa niña se lo da y atrás, en su espalda, ese papá tiene un oso todavía más grande. Entonces reflejemos eso, que Dios me pide que confíe en Él, que me abandone en Él y que regale, y que Él me va a regalar algo todavía más grande de lo que yo ya tenía. Entonces es importante como pensar en esto, en abandonarme en los brazos de Jesús. Jesús se abandonó en los brazos del Padre y lo dejó todo en sus manos, confiando en que la decisión que había tomado el Padre era la mejor. Figuremos en el huerto de los olivos, por ejemplo, cuando Jesús dice, si es tu voluntad, no me dejes esta carga. Pero Jesús sabe que su voluntad es que la voluntad de Dios es que Él lleve esa carga, que la lleve y que sepa librarnos de esos pecados. Por eso, otra de las cuestiones muy importantes que nombra el Padre en este texto es esto de la confianza. Tener la confianza en que las fuentes de la alegría están hasta en lo más pequeño que podamos imaginarnos. No sé, desde un saludo, la persona que me hizo una videollamada para saber cómo estaba, el cariño de hacerme el almuerzo todos los días. En todas esas cosas está la fuente de la alegría. A veces nos cuesta mucho verlas, nos cuesta mucho darnos cuenta que están allí, pero tenemos que pensar que Dios siempre nos regala en alguna cosa una fuente de la alegría. Y eso es muy importante darse cuenta que Jesús nos regala más alegrías que tristezas y que a veces no sabemos aprovecharlas, como pasó con los discípulos. Ellos
muchas veces no sabían aprovechar los momentos que compartían con Jesús, hasta que llegó el momento de verlo partir. Entonces fue tan doloroso para ellos ver que el momento que ellos tanto temían llegaba, y bueno, toda esa alegría era como que se fumaba, por decirlo así. El Padre nos pide en este texto, el Padre Kenton dice que debemos hacernos inmunes a la tristeza, que no significa que no suframos la tristeza, sino que debemos vencerla, ¿sí? Como Jesús venció la muerte, vencer esa tristeza. ¿Y de qué manera? Buscando esas alegrías. ¿Qué me hace feliz? Me hace feliz estar en adoración, por ejemplo. Me hace feliz ver feliz a mi mamá, por ejemplo. Cada una de esas fuentes de la alegría son las que me van a ayudar a vencer la tristeza. Pero sobre todo, y hay una en especial, dice el Padre, que me va a hacer vencer la tristeza, y es el amor a Dios. El amor a Dios es tan grande y tan profundo que supera cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier tristeza. Bien lo dicen en las Escrituras, nadie amó tanto como para dar la vida por sus amigos. Nadie nos amó tanto como Jesús, como para dar la vida por nosotros. Entonces pensemos en que ese amor tan profundo y tan fuerte es el que nos va a dar la fuente de la alegría. Sabemos que es difícil, que cada situación a veces nos cuesta más y más, pero es importante refugiarse en los brazos de Dios. Dios siempre va a ser ese Padre misericordioso y amoroso. Y ahora seguramente uno pensaría, bueno, pero si yo me equivoco, si yo lo traiciono, por ejemplo, como pasó con Judas, ¿Dios me va a odiar? No, todo lo contrario. Dios me va a amar aún en esos momentos. Y no tengo que sumergirme en los pecados o en el pasado. Si yo cometí esto, no tengo que vivir del pasado, sino dejar ese pecado atrás y buscar esa transformación de mi corazón a través de la reconciliación, a través de la confesión, y pedirle a Jesús que transforme ese pecado en algo bueno, en algo que me traiga alegría. Pero no vivir todo el tiempo pensando que me equivoqué y que por eso Jesús va a dejar de quererme, sino todo lo contrario, pensar que Jesús me ama más cuando me equivoco y me pide que vuelva a casa, así como el hijo pródigo, por ejemplo. Por eso es muy importante la confianza. La confianza es muy difícil porque nos cuesta mucho, mucho, mucho abandonarnos en los brazos del Padre. Pero debemos pedírsela, debemos decir: Dios, enséñame a confiar en ti, enséñame a abandonarme en tus brazos. Si pensamos en este tiempo relacionado a la pasión y a la resurrección, Dios nos está pidiendo que confiemos en Él y en que Él va a vivir para sanar al mundo. Viene a resucitar para también resucitar al mundo y que el mundo florezca de nuevo, que el mundo pueda sanar y cambiar en cierto modo. Entonces, vivámoslo así, vivamos esta Pascua de Resurrección como fruto del amor a Jesús y también pensando en que Él viene a dar vida, viene a resucitar al mundo y a traerle paz y esperanza al mundo. En otra de sus partes, el Padre Kenton va a hablar
de que ninguna tristeza puede ser permanente. Ninguna, absolutamente ninguna. Eso es algo que debemos focalizar. Ninguna tristeza puede ser permanente. ¿Pero por qué? Porque Dios nos conoce. Conoce nuestras debilidades, conoce nuestros sufrimientos, conoce en qué situaciones caemos más y en qué situaciones no. Y así como Dios nos conoce, también nos conoce el demonio. Entonces Dios trata de que conozcamos esos sufrimientos y que lo busquemos a Él para que ese sufrimiento no sea grande, no sea pesado y no me inunde totalmente, sino que sea pasajero. Y así como dice el Padre, que nunca sea una tristeza permanente. Otra de las cuestiones es vincularse a Dios con profundo amor, que era esto que les decía, poder significar que Dios nos amó tanto que nos entregó a su Hijo para salvarnos. Entonces, cultivemos ese amor en nuestros corazones y tratemos día con día de amar a Dios de la misma manera, de entregarle todo en sus manos, el dolor, el sufrimiento, los errores, las preocupaciones, todo en sus manos para que Él pueda transformarlos en esta fuente de la alegría. Pensemos en la semillita de mostaza, como cuando uno la pone en la tierra y germina, da un fruto enorme. Bueno, pongamos nuestra semillita en el corazón del Padre para que germine, crezca, florezca y dé frutos. Creo que también en este momento la fuente de la alegría es para compartir. Por eso les hacía la referencia de la semillita de mostaza, porque debemos dar fruto, que no solamente sea buscar la fuente de la alegría en mí misma, sino también compartirla con otros y poder contagiar a otros en este tiempo a través de las fuentes de la alegría. Es muy importante apoyarse mutuamente, apoyar al otro y regalarle esta fuente de la alegría, que también pueda descubrir la alegría en su vida a través del amor de Dios. Hoy cuando pensaba en el encuentro, pensaba en una frase que es: tu cruz, la luz del mundo, porque creo que hoy la pasión nos figura eso. Nos figura una cruz pesada que cargar, pero que a su vez se va a convertir en la luz del mundo, porque viene a traer vida, a dar vida, porque viene a renovar todas las cosas, a hacer todas las cosas nuevas, a traer esperanza, a traer paz. Entonces, pensemos, por último, que la fuente de la alegría es el amor a Dios. Que la fuente más grande de la alegría es el amor a Dios. Y que el amor a Dios lo transforma todo. Transforma el dolor, transforma la tristeza, transforma todo. Hay una frase que señala el Padre que dice: yo hago siempre lo que agrada al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más busquemos esa fuente de la alegría y más tratemos de hacer lo que le agrada a Dios, podamos encontrar más profundamente el amor a Dios y transformar lo que nos aqueja en alegría, en felicidad, en algo bueno, en algo mejor, ¿sí? También dice algo muy bonito el Padre, que es: la transformación de toda nuestra vida se funda en el fondo, en este profundo y excelso amor a Dios. Es decir, todo está fundado en el amor a Dios. El pilar de todo es el amor a Dios, como así también lo fue en la pasión. El amor que Dios tenía por el hombre hizo que entregara a su Hijo para que muriera por nosotros y que resucitara al tercer día para regalarnos la tan esperada vida nueva y para regalarnos esperanza
Entonces es importante que pensemos en todo esto, que meditemos sobre cómo queremos vivir esta Pascua de Resurrección y que no sea solamente una Semana Santa más, sino que sea diferente. Diferente porque no solo porque las circunstancias sean diferentes, sino porque podamos interiormente hacer de esta Pascua de Resurrección una Pascua totalmente diferente. Que interiormente sea diferente, que haya algo en nuestro corazón que se quiera transformar a través de la resurrección de Jesús y que también sea nuestro compromiso llevar a Jesús a los demás, sea a través de nuestro ejemplo, a través de, no sé, de alguna frase, de alguna oración, publicarla en las redes sociales, llevar a Cristo a los que quizás no lo conocen o los que no lo llevan en su corazón y que ellos también puedan experimentar las fuentes de la alegría. Por eso es muy importante pensar en este momento cómo queremos regalar al mundo las fuentes de la alegría. ¿Qué se nos ocurre en este momento, en estas circunstancias, en el aquí y ahora, para regalar las fuentes de la alegría? También pensar en cómo podemos ser luz en medio de la oscuridad. Cómo podemos hacer que las tinieblas de la muerte se disipen y se transformen en luz de vida. Es muy importante reflexionar en oración y meditar sobre todo esto, y especialmente sobre todo esto vivido en el Stabat, para poder llevarnos algo más. No solo la pasión, no solo la resurrección, no solo la Semana Santa, sino llevarnos un ánimo de cambio, invitarlas a cambiar algo, en casa, en el corazón, con los amigos, con la familia. Cambiar la cotidianeidad, que sepamos vivir con Jesús en el día a día y que Jesús sea nuestro compañero. Así que bueno, las invito especialmente a eso, a pensar cómo podemos transformar nuestro pequeño santuario, nuestro hogar, y desde ahí ayudar a transformar a los demás a través de la muerte, que la muerte sea disuelta por la luz de la resurrección. También quería especialmente invitarlas a hacer una dinámica que tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando, que es que puedan dibujar una cruz del tamaño, la forma que quieran, pueden calcar alguna cruz que les llame la atención, puede ser en goma eva, en cartulina, en papel, en lo que tengan en casa. Invitarlas a reflexionar sobre esta cruz y a que esta cruz simbolice el amor y el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y que mediten sobre qué símbolos les significan tristeza o les significa dolor, y cómo esos símbolos después se van a transformar en fuentes de alegría con la resurrección, con la vida. Como, por ejemplo, no sé, cómo se va a transformar María después en fuente de alegría, cómo se va a transformar la cruz en fuente de alegría, ¿sí? Que piensen eso. Las invito después a que cada una pueda leer el texto de Fuentes de la Alegría, porque la verdad es que es muy lindo y muy provechoso. Las invito a meditarlo, a pensarlo. Se los vamos a dejar en el Classroom, así que bueno, las invito especialmente a eso,
a que meditemos sobre la fuente de la alegría y contagiemos a otros, que seamos ejemplo de esa alegría y ejemplo de esa luz para el mundo. Bueno, las invito ahora a hacer una oración para cerrar con el encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, querida Mater, querido Jesús, te damos gracias por este encuentro. Te pedimos que nos eduques en las fuentes de la alegría, que sepamos encontrar la alegría en el día a día y en cada cosa que nos presente, que sepamos ser ejemplo de alegría y contagiar a los demás, que sepamos servir a los demás en alegría y que podamos disolver las tinieblas y la tristeza con la verdadera alegría que es el amor a Dios. En tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero confiada como niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia, creo y confío ciegamente. Amén. Con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen. Bueno, les doy las gracias por este momento, por este encuentro. Les agradezco mucho el que estén conectadas al Stabat. Les deseo una muy felices Pascuas de Resurrección en familia y que puedan vivirlas también a través de la alegría y a través del amor a Dios. Les mando un beso enorme. Chao, chao.